Pedro Figari nace en Montevideo el 29 de junio de 1861, hijo de padres genoveses radicados en el país. De profesión abogado, este pintor uruguayo de padres italianos comienza a pintar a la edad de 51 años. En 1921 se inicia su verdadera producción. Se instala en Buenos Aires y en 1925 se traslada a París. Figari pintor. La primera época de su pintura es de directa observación de la naturaleza. Figari se apoya para su pintura en los grupos étnicos originarios, en los negros esclavos de la colonia y en los grupos humanos más modestos. Expresa en la obra un rechazo por la mediocridad burguesa y por el subdesarrollo fomentado por los grupos de poder. Él quería pintar la leyenda, como decía, la leyenda rioplatense, pero pintarla en términos modernos, en términos absolutamente novedosos, tanto que él no chata ninguna corriente. No hay dos párrafos de él diciendo yo soy impresionista, o yo soy esto, yo soy lo otro, nada. Pintaba como salía y como él creía que era la visión que debía tener de ese pasado que lo mira con unos ojos realmente de un hombre moderno de la época. Figari filósofo. La tradición filosófica de Figari, contrario a lo que se suele pensar, no es para nada efímera, y desde luego no solo parte de su tradición pictórica, pues, al igual que el romanticismo alemán, de quien Figari es deudor, trata de expresar ideas de suma complejidad relacionadas al sentido de la existencia, de la vida e incluso de lo que por arte se puede entender, a través de la concepción estética. Las últimas décadas han ido cubriendo bien la faceta del pensador. Hay reediciones sobre el tema del caso Almeida, el trabajo de Anastasia, el trabajo de Rosa Abril. Son todos trabajos bien interesantes sobre el Figari pensador, ¿no? Y en muchos de ellos, como este último, con un vínculo muy fuerte entre las distintas facetas. Pedro Figari comienza a aplicar sus ideas para la educación, ya manifestadas en su actividad pública al ser designado director de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Desde su conducción, promueve una instrucción de fuerte contenido práctico. Para educar no basta dar nociones teóricas, por completas que sean, puesto que dejan al alumno perplejo ante cualquier dificultad e impotente para obrar. Su propuesta educativa integra las artes con la industria, adelantándose a prestigiosas experiencias inspiradas en la misma filosofía, como la escuela de la Bauhaus en Alemania. Tras 2 intensos años, renuncia a su cargo ante las permanentes trabas que enfrenta su proyecto. En las primeras décadas del siglo XX, un educador uruguayo, Pedro Figari, hace un planteo pedagógico que, si bien recoge el postulado moderno de la formación de ciudadanía vinculada a la producción, lo hace desde una perspectiva diferente a la mera formación de obreros disciplinados. Según Arturo Verdao, el pensamiento de Figari se mueve en torno a 3 parejas de ideas directrices: arte e industria, criterio y vocación, autonomía y americanismo. En su obra pedagógica propone la idea de educación integral donde lo estético y lo ético estén presentes. Tuvo un papel fundamental en la reformulación de la Escuela de Artes y Oficios, al intentar transformarla en una institución que abandonara su carácter de reformatorio y propiciara una formación humanista articulada con el trabajo. Visión modernizadora, pero también cuestionadora de la formación técnica como meramente residual e instrumental. Su proyecto fracasó, no fue funcional al sistema y Pedro Figari se transformó en el gran pintor y el educador quedó en un segundo plano. Su propuesta suponía una ruptura con el fuerte modelo disciplinador que sustentaba la Escuela de Artes y Oficios, un enfoque en el cual quedaban cuestionados, desde la perspectiva educativa, algunos de los pilares del modelo económico imperante, que tendría consecuencias en el modelo productivo. Como dice García Montecoral, no se trata de un revolucionario en el sentido clásico del término, pero es obvio que su propuesta tiene fuertes elementos contrahegemónicos. Sin duda, estos elementos
estarán implicados en el fracaso de su propuesta en un momento de empuje conservador, que según la autora es un ajuste de los desmanes del vallismo. La propuesta de Figari contiene múltiples implicancias, ya que supone una profunda reestructura del endallo, edificio, reglamentación, etc. Cambios sustanciales en la relación pedagógica, centralidad del alumno y formación de maestros. Cambios en los fines de la enseñanza y sus relaciones con un proyecto nacional y americano que apunta a transformar el modelo económico vigente. Su concepción original de la relación entre el arte y la industria. Su idea de la educación y el trabajo como necesariamente formadores del criterio. Educar es para Figari enseñar a vivir solidariamente. Estas ideas se ubican en relación con la centralidad que el trabajo tenía en el proyecto modernizador de comienzos del siglo XX, señalando que nada educa y moraliza tanto como el trabajo. Es obvio que la educación y el trabajo aparecen en relación al modelo disciplinador, pero en Figari esto no impide rescatar y poner en primer plano la función transformadora y liberadora de una y otro. No es de extrañar que la integralidad de su propuesta pedagógica, articulada en torno a los ejes que hemos venido señalando, no cuajara en el modelo político, económico y educativo que se consolidaba en el país, ya que Figari daba cuenta acerca de la necesidad de que la formación de obreros y artesanos no estuviera divorciada del carácter emancipador del trabajo y la educación del arte y la industria. A tal punto era integral su concepción de la enseñanza industrial que la propone como base de la instrucción pública. La derrota de Figari, señala Sanguinetti, proviene de dos visiones distintas. Una que concibe la escuela sin taller, la formación teórica, y la otra del doctor Caviglia, quien sostiene una enseñanza industrial de rápidos beneficios. Ya se había producido un distanciamiento con su amigo Valle y Ordóñez, que pensaba en la formación de academias de arte, dentro de una concepción neoclásica, independiente de talleres para obreros. Preocupaba a Figari una concepción que contribuyera a la extrema división del trabajo. Pero indudablemente, un proceso de industrialización en el marco de una economía fordista que no apuntó a la autonomía de nuestros pueblos, vería con recelo esta constitución de una subjetividad que superara las visiones caritativas de capacitar a los pobres y que supusiera la autonomía moral, ética, que propiciara otra ciudadanía. La ciudadanía, como la concibe Figari, es mucho más que la estrecha visión del elector. La educación, más que la construcción de una sola clase media que aportara a los funcionarios para acrecentar el estado benefactor que se empezaba a conformar. Las fuerzas conservadoras lo sabían. Sabían, como lo saben hoy, que una educación integral que apunte al conocimiento de sí mismo, a la comprensión de la dimensión humana, al compromiso con el ambiente, generará procesos de transformación. Figari se fue a cuarteles de invierno tras haberse hecho muchas preguntas, tras haber batallado por una utopía que iba a contrapelo de las líneas económicas y políticas fundantes del nuevo modelo de Estado. En el período que allí se inicia, se manifiesta el pintor, quien reivindica en su arte lo que ya había manifestado en su obra educativa. Me he acostumbrado a mirar con admiración, con reconocimiento y enternecido el pasado nuestro. ¿Qué es lo relevante o destacable de Figari como educador? Básicamente él propone varias innovaciones, desde su concepto de sujeto de la educación,
que entiende que debe ser una persona que sea dueña de su aprendizaje, de cierta manera, que aprenda a partir de la experiencia, que construya su juicio, que construya sus valores, que construya sus conocimientos a partir del propio hacer, ¿ah? Desde una redefinición de lo que debe ser la formación también de las personas que se dedican a educar, ¿sí? Desde una redefinición de lo que debe ser el aula, de lo que debe ser la estructura edilicia de un lugar donde se pretenda educar, ¿sí? Desde lo curricular también. Él propone como varias innovaciones que fracasan en realidad, porque cuando Figari presenta toda su propuesta pedagógica de innovación, es de cierta manera revolucionaria y se contrapone al discurso hegemónico de ese momento, de las políticas educativas, de las políticas de Estado. Entonces, lo que él propone no conviene, porque apuntan a la formación de un hombre que se transforma a sí mismo en interacción con el medio ambiente y que defiende también la idiosincrasia de los americanos, del ser americano, en contraposición del modelo europeo que se trataba de aprender con H en nuestro país y en la región. Entonces, su modelo, que es innovador, que es revolucionario, fracasa, ¿sí? Por eso es que él, cuando llega a acceder a un cargo dentro de la Escuela de Artes y Oficios, termina renunciando, termina pudiendo estar simplemente 2 años en él, porque no puede, entiende que no va a tener como un eco, el eco que necesita para que ese proyecto se lleve a cabo, ¿sí? Inclusive quienes eran sus amigos dentro de la política, el ámbito político, dentro del partido de gobierno en ese momento, el Partido Colorado, terminan dándole la espalda, ¿ah? Porque él mismo dice, hablando de Valle y Ordóñez, él dice, crea los liceos porque necesita votantes, ¿no? Y los lleva al interior, donde la gente simplemente va a acceder a ese legado cultural que les está ofreciendo sin cuestionarlo, ¿no? Entonces es más fácil crear más liceos y llevarlos al interior para seguir teniendo adeptos, que realmente cambiar la estructura de la educación uruguaya en lo que ya estaba, como era la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Propone muchas cosas Figari, pero no tienen andamiento. Sinceramente, creo que fue un intento fallido de reforma educativa, ¿no? De implantar una nueva pedagogía que se podría como comparar capaz con la pedagogía propuesta por Dewey, ¿no? Del arte y la experiencia, formando parte de lo que es construirse como persona. Cuando aparece Figari con sus ideas revolucionarias, propone esto, propone un hombre que se empodere de su propio juicio, de su propio concepto del mundo, de su propio hacer, ¿no? Mediante el trabajo en el propio medio donde vive. Entonces, el hombre pasaría a ser dueño de sí mismo y dueño de cierta manera de su futuro, de lo que pueda construir de su futuro. Esto no servía. ¿Y de qué manera influye el pensamiento de Figari en la educación técnica hoy? Capaz que lo que queda de esta idea de Figari, de estas ideas de Figari, es básicamente la idea de la experiencia y de la acción, ¿no? En el taller. Más que nada la idea del taller, del aprender haciendo, ¿sí? Que está presente en el currículo, está presente en los diferentes planes que hoy existen en la escuela técnica. Todos tienen un componente importante de taller, un componente importante de elaborar proyectos, de intentar resolver problemas que tienen que ver con la vida práctica, con la experiencia cotidiana, con el mundo del trabajo, intentar formar personas que estén preparadas para introducirse en el mundo del trabajo. Esos lineamientos creo que están presentes, ¿sí? En lo curricular, es decir, están enunciados. Ahora, por otro lado, me parece que falta un componente esencial, que es el componente estético que planteaba Figari. Ese creo que no está presente, por lo menos en lo que yo conozco hoy por hoy de mi experiencia en las escuelas técnicas, ¿no? Creo que no está presente el componente estético, porque además de darle esta importancia a la experiencia, Figari nos habla del arte como un campo mayor inclusive que la educación.
la educación comprendida dentro del campo del arte, el arte como la experiencia, la capacidad del hombre de crear, la capacidad de transformar el medio, de poder dar una impronta original a cualquier actividad que realice, esto que tiene que ver con el campo de lo artístico y con la construcción de un juicio estético. Esto no está presente en la escuela técnica hoy. De hecho, hay solamente 2 experiencias de escuelas técnicas que están basadas en la formación artística propiamente, disciplinas artísticas, una en Montevideo y otra en Artigas, pero más allá de estas experiencias puntuales que quedarían como alejadas, no está presente el componente estético en toda la actividad de la escuela técnica, como lo que proponía Figari. Volviendo un poco a la escuela técnica, él enuncia algunos preceptos de Figari, enuncia, es decir, dice, no cumple exactamente, porque no está como todavía instaurada la idea de construir en colectivo, de que hacemos las cosas como un conjunto, como un colectivo de gente, que también era una idea que Figari insistía bastante, el tema de las cooperativas, de los colectivos de aprendizaje, la solidaridad, eso por un lado. Y por otro lado lo que decía de que falta el componente estético a lo largo de toda la malla curricular del programa de adultos. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que el cantón le daría de tanto mirar sus cuadros aquí en tierras vecinas.